Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Esta noche estamos platicando con el padre Ángel Pérez López sobre el tema del pecado capital de la envidia. Gracias de nuevo, padre, por seguir ahí con nosotros. Gracias a ustedes. Estábamos diciendo antes que la envidia es ese no poder ver el bien del otro porque me molesta y me da coraje el verlo. Pero la envidia tiene su raíz también en la Sagrada Escritura, me imagino. ¿Dónde lo podemos encontrar? Se puede ver en muchos lugares. Mis lugares favoritos cuando quiero hablar de este tema son siempre, en primer lugar, la historia de Caín y Abel. Me ayuda también a justificar el orden de nuestros programas, porque hablamos primero del orgullo y después de la envidia. Y la envidia parece ser un hijo, o una hija en este caso, directa del orgullo, más concretamente de la vanagloria, del buscar, como decíamos, ser exclusivo, ser el mejor, ser el único. Como solo hay uno que es el único y el mejor, pues cuando el otro parece superarme, pues me siento triste y me parece un mal. Caín y Abel, eso es un ejemplo. Otro ejemplo también en el libro del Génesis es la historia de José, el hijo de Jacob, con sus hermanos. Una historia muy bonita en la cual también aparece la envidia de forma muy clara y concreta. Y finalmente, en la misma vida de Jesucristo, vemos cómo le tienen envidia. Los escribas y fariseos le tienen una envidia seria y vemos cómo en todos los casos la envidia es asesina. Vemos cómo ya desde el principio Caín quiere matar a Abel por la relación que tiene con Dios que él piensa que no tiene. ¿Y lo termina matando? Efectivamente. Como en el caso de José se escapa por poco, por Rubén, pero también lo quieren matar por la relación que tiene con su padre, es el hijo favorito. Y en el caso de Jesucristo, pues lo vemos igual, también lo acaban matando los escribas y fariseos. Por lo que son textos que, mirados más de cerca, lo cual aquí no tenemos tiempo de hacer, se pueden sacar todas las características que hemos venido diciendo de la envidia en cualquiera de esos tres ejemplos. Decía antes que es consecuencia del orgullo. Pareciera que si la primera relación que rompo es mi relación con Dios, la siguiente va a ser una ruptura con mis hermanos, en el sentido de envidia en este caso. Sí, efectivamente, el orgullo ya de por sí y en sí mismo implica una ruptura con Dios, con los demás y con uno mismo, en tanto que orgullo. Pero es cierto que, como tú dices, es curioso, ¿no?, que la ruptura del querer ser Dios sin Dios conlleve a tenerle ojeriza, por así decir, a todos los demás. Y yo creo que es lógico, por lo siguiente: como Dios solo puede haber uno, si uno quiere ser Dios sin Dios, aparece una exclusividad en este tipo de orgullo ya, ¿no? Solamente puedo ser yo, tengo que ser el único. Y esta exclusividad es lo que efectivamente nos lleva a ver a los demás como enemigos. Y efectivamente nos incapacita para amar. Una cosa muy importante quería decir sobre la envidia: el envidioso es incapaz de tener entrañas de misericordia y compasión, porque no solamente se entristece por el bien del otro, sino que también se alegra por su mal. Y entonces aquí es cuando es despiadado. El envidioso es muy despiadado, porque busca hacerle mal al otro y cuando le va mal se alegra y se siente bien. Y por eso es un pecado que también es demoníaco, como decíamos, y es muy grave, ¿no? Buscar el mal de los demás y regocijarnos en él, pues yo creo que por eso nos avergüenza tanto. A veces la envidia se da incluso hasta en cuestiones que debiesen ser santas y sagradas. En el caso de Caín y Abel, la envidia es sobre una ofrenda a Dios y sobre la respuesta de Dios a esa ofrenda. Entonces también a veces entre aquellos que estamos involucrados en la iglesia de alguna, de alguna manera, podemos tener envidia de que mira qué bien reza esta persona, o que mira qué bien predica, como decías hace un momento. No es exclusivo entonces de los que están alejados de Dios. Efectivamente, de hecho, estos pecados como el orgullo y la envidia, que son más graves, son pecados que nos afectan desafortunadamente a nuestra iglesia de manera profunda y de los cuales necesitamos purificación y reconocerlos y curarnos. Porque es verdad, muchas veces no caemos en la cuenta de que estamos trabajando por el mismo fin y que el bien tuyo y el bien mío están entrelazados hacia el mismo fin. Si tú eres un gran predicador y yo predico también, que tú seas un gran predicador no aminora el fin que buscamos los dos, que es la salvación de las almas, contribuye a él. Yo me alegraría en el hecho de que tú tengas
este don de Dios. Una forma de verlo es de la siguiente manera. El envidioso es incapaz de experimentar la comunión de los santos. La comunión de los santos es una comunión con Dios y con todos aquellos que en la presencia de Dios gozan de los dones que Dios da. Y yo puedo alegrarme por el hecho de que Dios te dé un don particular a ti, porque sé que lleva a los hombres a la salvación. Y desafortunadamente muchas veces yo creo que esto en nuestra iglesia lo perdemos de vista. Nuestra iglesia, me refiero a los miembros pecadores que componemos nuestra iglesia, efectivamente. Lo perdemos de vista y existen rivalidades y envidias entre personas individuales, también entre grupos, entre comunidades, distintos movimientos. Y a mí me parece que eso es, pues eso, una pérdida de vista de lo que realmente Jesucristo nos ha dejado. En realidad creo que el envidioso, en un afán por destruir el bien del otro, termina destruyéndose, porque ese vivir anhelando lo del otro o vivir molesto por el otro termina haciéndote daño. Juan Crisóstomo dice que la envidia es como la caries de los huesos. Es algo que te recome por dentro, ¿no? Y que te destruye. Efectivamente, como tú preguntas, es verdad. La envidia no solo es asesina, es un sufrimiento profundo. La persona que es esclava de este pecado sufre muchísimo. Por eso estamos hablando de estos pecados también para ayudarnos a todos, ¿no? Porque yo creo que si hacemos un examen de conciencia, todos los que estamos escuchando, pues nos daremos cuenta de que estos pecados anidan en nosotros. ¿En algún momento todos hemos sido envidiosos? Pues yo creo que sí. Es difícil decir así de todos, pero vamos, yo puedo hablar por experiencia propia. No, yo también por la mía. La manera, decía usted antes, que el pecado de la envidia es asesino, pero entonces no es asesino nada más hacia el otro, hacia el sujeto de la envidia, sino aquel que es envidioso también lo mata y lo carcome, como la caries que nos decía. Sí, claro, todo pecado implica, ya lo decía Dios cuando le dijo a Adán y Eva, si coméis de este fruto moriréis. El pecado implica la muerte, una muerte profunda y espiritual que experimentamos cada vez que pecamos de esta forma mortal, decimos, ¿no? Pecado mortal es porque nos mata profundamente en nosotros. Y por eso el envidioso tiene una serie de síntomas, que podremos decir, ¿no? ¿Cómo sé yo si soy envidioso? Eso es una pregunta que yo creo que es interesante para todos. Pues yo creo que lo primero... La contestamos después de esta pausa. Oh, muchas gracias. Vamos a responder esa pregunta, ¿cómo sé que soy envidioso? Y también vamos a hablar de si hay alguna pasta dental para esta caries. ¿Ok? Muchas Gracias. No le cambie, esto es Fe Católica Viva.